Tu sistema inmunitario no es un muro, es un termostato. Y como cualquier termostato desconectado de sus sensores, no deja de funcionar. Empieza a adivinar. Ese es el dolor articular que va y viene sin explicación. Esa es la fatiga que el sueño no repara. Esa es la gripe que se instala en tu pecho mientras los demás se recuperan en 4 días. La verdadera diferencia entre cómo envejeció tu abuela y lo que la mayoría de las mujeres de más de 50 enfrentan hoy no es genética, ni una época más tranquila, ni suerte. Son las señales de calibración, información biológica específica que le indicaba a su sistema inmunitario en qué entorno operaba, qué era peligroso, qué no, y cuándo retirarse. Al final de esto, entenderás exactamente cuáles eran esas señales, por qué funcionaban, y por qué tu cuerpo después de los 50 no ha dejado de necesitarlas. Depende más de ellas que nunca. El sistema inmunitario no se fortalece al ser atacado menos, se fortalece al ser calibrado constantemente. Un sistema inmunitario calibrado encuentra un patógeno y responde de forma proporcional, lo justo para neutralizar la amenaza, nada más. Luego vuelve a su estado basal. Uno no calibrado reacciona exageradamente a lo inofensivo, subestima lo peligroso y mantiene una inflamación crónica de baja intensidad que drena energía y degrada tejidos silenciosamente con los años. La calibración no es automática, requiere información, y esa información nunca se encontró en una cápsula. 70% de tus células inmunitarias viven en el revestimiento intestinal, y el intestino no es un órgano digestivo con algo de función inmunitaria. Es el campo de entrenamiento principal de tu sistema inmunitario. Imagina ese revestimiento como un aula cuyas paredes son ventanas al mundo exterior. Cada alimento que pasa, cada compuesto vegetal, cada cultura fermentada que entra en el tracto digestivo. Las células inmunitarias al otro lado aprenden continuamente qué marcar como amenaza y qué ignorar como ruido de fondo. Alimenta ese aula con diversidad rotativa, verduras, legumbres, fermentados, variedad estacional. Así el sistema inmunitario desarrolla la precisión para responder ante amenazas reales sin disparar ante lo que no lo es. Esa diversidad también produce algo llamado butirato, un ácido graso de cadena corta que literalmente alimenta las células de la pared intestinal, mantiene sus uniones selladas y ordena a las células inmunitarias mantener una alerta apropiada, no una alarma máxima permanente. Sin diversidad dietética, la producción de butirato cae. El aula pierde la calefacción. Las ventanas se agrietan. Tu abuela no contaba alimentos vegetales por semana. Comía lo que daba la temporada, lo que había en el mercado, lo que guardaba la despensa del verano. La amplitud era estructural, no intencional. Su sistema inmunitario recibió una educación amplia que la mayoría de los sistemas inmunitarios modernos de mujeres nunca reciben. Las mujeres concentran el 80% de los diagnósticos autoinmunes. Y una parte importante de esa diferencia comienza aquí, en un intestino que perdió su plan de estudios. La segunda señal corre por las piernas. El tejido muscular no es solo movimiento, es un órgano endocrino. Cuando los músculos de las piernas se contraen, liberan unos compuestos llamados mioquinas al torrente sanguíneo. Una de ellas, la interleucina 6 liberada específicamente por el músculo al contraerse, actúa como una señal antiinflamatoria directa, no algo que imita la función. Es el interruptor mismo. Tu abuela la producía constantemente, caminando para hacer recados, inclinándose en el jardín, de pie cocinando 1 hora, llevando cosas de una habitación a otra. El movimiento acumulado de un día que daba por hecho que su cuerpo participaría enviaba un mensaje continuo al sistema inmunitario. Estamos activos, somos funcionales, mantén la base baja. La vida sedentaria no solo elimina ese mensaje, lo reemplaza con silencio. Los marcadores sanguíneos de inflamación crónica,
como la proteína C reactiva y la interleucina 6 liberada desde el tejido graso y no desde el músculo, aumentan de forma medible en mujeres que pasan la mayor parte del día sentadas, independientemente de su peso. El sistema inmunitario no funciona mal. Responde con precisión a la única señal que recibe, que el cuerpo está en peligro. Pero la señal más ignorada es la que no le costaba nada, salvo parar después de cenar. Y ella la practicaba sin ponerle nombre. Comía, paraba, dormía, se levantaba, tomaba café o té y no volvía a comer hasta la comida de la mañana. Esa ventana de 12 a 14 horas no era un protocolo. Era simplemente cómo transcurría la vida. Dentro de ella, las células del revestimiento intestinal tienen tiempo para repararse, estrechar sus uniones y restablecer la barrera que impide que el contenido del tracto digestivo pase a la sangre. Cuando esa barrera se debilita y fragmentos de comida no digerida y subproductos bacterianos la atraviesan, el sistema inmunitario lo trata todo como una invasión continua de baja intensidad. Este es uno de los desencadenantes más consistentes de inflamación sistémica identificados en la investigación intestinal de las últimas 2 décadas. El revestimiento intestinal de tu abuela realizaba su mantenimiento cada noche. El de muchas mujeres modernas no ha tenido una pausa real en años. Existe una cuarta señal y viaja por el sistema nervioso. El cortisol, la hormona del estrés, regula directamente la inmunidad. En ráfagas breves y agudas es antiinflamatorio, moviliza las defensas, las dirige hacia la amenaza y se retira cuando ésta cesa. Tu abuela vivió estrés real, trabajo físico, incertidumbre, pérdidas. Pero la mayoría concluía, se soltaba el peso, pasaba la temporada difícil. El cortisol subía y bajaba. El sistema inmune recibía una señal que estaba diseñado para interpretar. El estrés crónico de baja intensidad, el ambiente constante de exigencias menores y un sistema nervioso que nunca se apaga del todo mantiene el cortisol elevado sin resolución. Y el cortisol, en un punto bajo pero perpetuo, no apoya la función inmune como lo hace el cortisol agudo. La suprime. Específicamente la inmunidad adaptativa, encargada de atrapar patógenos antes de que se establezcan. El sistema inmune puede manejar una tormenta, no puede manejar una llovizna permanente. Sin embargo, nada de esto es tan simple como copiar los hábitos de tu abuela y esperar los mismos resultados. Hay una variable que cambió para las mujeres mayores de 50 y que la mayoría de los consejos sobre inmunidad pasan por alto. El estrógeno no es solo una hormona reproductiva con efectos en el estado de ánimo. Es uno de los principales reguladores de la función inmune en el cuerpo femenino. Modula la respuesta de las células defensivas a las señales, suprime vías inflamatorias específicas y mantiene la integridad de la barrera intestinal, evitando que el sistema inmune combata falsas alarmas constantes. Cuando el estrógeno cae en la menopausia, el sistema inmune no solo pierde apoyo, pierde a un director. El termostato pierde su sensor principal. Las mujeres en los primeros años postmenopáusicas muestran aumentos medibles en proteína C reactiva y marcadores inflamatorios base, comparadas con mujeres premenopáusicas de peso y estilo de vida similares. No porque algo se haya roto, sino porque la señal que suprimía la activación inmune crónica ya no opera al mismo nivel. El sistema inmune no se ha vuelto incompetente. Ha perdido un freno regulador que hacía un trabajo que ahora deben hacer las acciones conductuales. Por eso cada señal en este video importa más después de los 50 que antes. El estrógeno de tu abuela trabajaba en silencio, incluso cuando sus acciones no eran perfectas. Un cuerpo postmenopáusico necesita la diversidad de alimentos, el movimiento de piernas, el ayuno nocturno y el estrés resuelto para asumir ellos mismos más de ese peso regulador. No son hábitos de bienestar opcionales, son la nueva pila de señales de reemplazo. El cuerpo sigue escuchando. No ha cambiado lo que espera oír.
Creé Strong Past the Drop para cerrar la brecha entre entender esto y saber qué hacer un lunes por la mañana. Vi a mujeres mayores de 50 entender por fin sus cuerpos y aún así no poder organizar su día en torno a ello, porque comer menos y entrenar más duro ya no funcionaba y nadie explicaba por qué. Es un protocolo de 8 semanas, comidas centradas en el músculo, caminatas estratégicas cortas, trabajo sencillo de fuerza en piernas y una sincronización alimentaria más inteligente, diseñada específicamente alrededor de la fisiología postmenopáusica como premisa central, no como una idea secundaria. El enlace está en pantalla si lo quieres, pero hay una señal más que tu abuela tenía y que casi nadie menciona al hablar de inmunidad. Y explica por qué el cuerpo de algunas mujeres supera una enfermedad en 4 días, mientras que a otras les lleva 2 semanas, incluso cuando la comida y el movimiento son idénticos. CTU Warner. Ella dormía cuando oscurecía y se levantaba con la luz. No por disciplina. La casa no ofrecía otra invitación. Esa alineación entre el reloj interno del cuerpo y el ciclo natural de luz gobierna mucho más que la calidad del sueño. Controla cuándo patrullan las células inmunes, cuándo suben y bajan las citoquinas inflamatorias, cuándo la barrera intestinal ejecuta su ciclo de reparación nocturna y cuándo se activan los programas de limpieza celular para eliminar los desechos del día. Estos procesos dependen del ritmo. Un cuerpo que duerme consistentemente con la oscuridad ejecuta esos programas inmunes en secuencia y a tiempo. Un cuerpo cuyo sueño se retrasa más allá de medianoche por la luz artificial o se fragmenta con pantallas nocturnas, los ejecuta fuera de fase. La patrulla pierde su ventana. La reparación que debería completarse a las 2 de la mañana sigue activa al mediodía. El equipo de limpieza llega cuando el almacén está abierto y en plena operación. Tu abuela tenía la oscuridad como una instrucción biológica. La mayoría de las mujeres modernas la han reemplazado por un resplandor que su cerebro interpreta como pleno día. Tu abuela no era más sana porque el mundo fuera más simple o su cuerpo estuviera hecho de otro material. Era más sana porque la arquitectura diaria de su vida, el movimiento, la comida, la pausa nocturna, el estrés resuelto, la oscuridad, entregaba automáticamente, sin protocolos ni intención, las señales de calibración específicas que su sistema inmune estaba diseñado para recibir. Esas señales no son obsoletas. El cuerpo no ha cambiado el idioma. El entorno cambió y dejó de hablarlo. El sistema inmune no está en declive. Está esperando. Strong Past the Drop es la estructura de 8 semanas que creé para cerrar la distancia entre entender el mecanismo y vivirlo. Las comidas, las caminatas, la sincronización, el trabajo de fuerza, diseñado específicamente para el cuerpo que tienes ahora, que no está roto, no ha pasado su ventana, no requiere más fuerza de voluntad de la que tienes. Simplemente ya no recibe lo que pasó 50 años esperando. No es una guía de bienestar general reempaquetada. La estructura del plato, el momento de las caminatas, la progresión de fuerza, todo se construye alrededor de la fisiología específica de la caída de estrógeno como premisa de diseño. Tiene un costo porque ese nivel de especificidad requirió tiempo real para construirse. El enlace está en pantalla. Seichte Kurs.